Sí, no, tranquilo.
Bien, buenas tardes. Bienvenidos al aula magna de la Universidad San Sebastián, sede Valdivia, en el marco de la actividad inaugural del año académico 2022 de la carrera de Derecho de nuestra sede. En nombre de las autoridades de la universidad, de sede y de carrera, saludamos afectuosamente al cuerpo académico y a la comunidad estudiantil y a los funcionarios. Igualmente, agradecemos la presencia de las autoridades públicas y representantes de instituciones privadas y organizaciones sociales. Saludamos especialmente a los integrantes del Comité Ejecutivo, e igualmente enviamos un saludo especial a doña María Angélica Hildebrand, vicerrectora de sede, doña Lorena Líbal, directora académica de la sede, don Nicolás Montalbetti, prosecretario, a don Luis Soto Pozo, defensor regional, don Daniel Ceballos, del Pino, director regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, doña Sayonara Yáñez Barría, encargada de la Unidad Jurídica Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, doña Valeria Salazar Garay, directora regional del Sename, doña Evelyn Hermosilla Bendaño, coordinadora judicial del Sename, doña Gislén Muñoz, coordinadora regional de la Fundación Chilena para la Discapacidad, a don Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y a don Juan Francisco Reyes, coordinador de la Oficina Regional de la Fundación para el Progreso. Esta actividad tiene como propósito significar el acto de inauguración del ciclo lectivo de la carrera de Derecho, y su solemnidad es oportuna para promover la reflexión sobre el acontecer académico y nacional. A continuación, tiene la palabra Gina Osorio Carvajal, académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y directora de la carrera de Derecho, sede Valdivia. Estimados miembros del Comité Ejecutivo, autoridades regionales y comunales, profesores, estudiantes, funcionarios administrativos y profesionales, estimados amigas y amigos que hoy nos acompañan, querida gran familia de Derecho USS, señoras y señores, agradezco en especial al expositor, señor Cristóbal Belolio, por su tiempo y por dedicarnos a esta clase inaugural. Es una alegría volver a encontrarnos de manera presencial, después del difícil contexto que nuestro país tuvo que enfrentar. Así hoy nos corresponde celebrar el inicio de un nuevo año universitario. Durante el largo distanciamiento que nos afectó durante los años 2020 y 2021, nuestra universidad pudo funcionar en todo lo posible gracias a aportes invaluables que pueden pasar desapercibidos. Es por lo anterior que aprovecho de agradecer a todos quienes permitieron que estos 2 años nunca dejaron de ser años de esperanza. A todos quienes, en sus respectivas labores y con el auxilio de la tecnología, no dejaron jamás de perseverar en la convicción de que la labor universitaria debía seguir brindando sus frutos a pesar de las dificultades. A los docentes acá presentes, que debieron incorporar y aprender instrumentos de docencia que quizás jamás habían utilizado con anterioridad para poder colaborar en la formación de nuevas generaciones. A los estudiantes, que con grandeza y paciencia se adaptaron a los cambios, y a ustedes, funcionarios y profesionales, cuyo compromiso con la Facultad de Derecho fue el motor, silencioso, pero siempre presente del despliegue de todas nuestras actividades. Es muy importante para nosotros tratar el tema de la exposición, pues estamos ante tiempos de profundos cambios históricos, lo que traerá secuelas para el futuro, y nosotros estamos formando profesionales para un futuro, pero los estamos formando como profesionales pensantes, como profesionales a quienes les interesan los nuevos temas, por lo que no podemos estar ajenos a la temática constitucional. Como universidad tenemos la obligación de sentar nuestro liderazgo precisamente en esa capacidad de mirar al futuro, formando buenos profesionales, buenos ciudadanos y por sobre todo buenas personas. Muchas gracias a todos. Para este acto tendrá lugar la exposición magistral Momento Constituyente y Momento Populista, a cargo del académico Cristóbal Belolio, abogado y cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Teoría Política y Legal, doctor en Filosofía Política del University College of London.
Desde 2008 integra la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su área de investigación es la filosofía y teoría política normativa, particularmente en torno a la tradición liberal y su relación con la ciencia, la religión y el populismo. Unos años atrás, Cristóbal Belolio escribió el libro titulado Pinochet, Lagos y Nosotros, ensayo sobre la cuestión constituyente. El expositor se anticipó al debate con el propósito declarado de persuadir al mundo liberal de las virtudes de un proceso constituyente. Una oportunidad para que las generaciones post-transición acuerden las bases de un nuevo pacto político institucional que refunde los términos de la convivencia nacional y contribuya a recuperar la legitimidad perdida. Estimado doctor Belolio, haga uso de este espacio. Se me están como destapando los oídos recién, así. Me siento un poco aglobado. Gracias por la invitación, gracias por este espacio. Es un honor, es un placer estar acá. Siempre es un placer estar en Valdivia. Es un honor estar aquí en la Universidad San Sebastián, en esta inauguración del año académico. Yo vengo a conversar acerca de la relación entre este hipotético, por ahora dejémoslo así, hipotético momento populista. Vamos a describir cuáles son sus contornos. Ustedes evaluarán si esa hipótesis después se comprueba o se refuta de acuerdo a vuestro criterio. Y el proceso constituyente en marcha, ¿cierto? Algunas precisiones conceptuales. Por populismo, yo no entiendo necesariamente algo peyorativo, ¿vale? Generalmente nosotros lanzamos el epíteto populista como un término de agravio, ¿cierto? Una especie de sinónimo de demagogia o irresponsabilidad, ¿cierto? A veces sencillamente cuando hay una política muy popular que no es de nuestro agrado, hablamos de populismo, pero no es la forma en la cual yo me estoy refiriendo al término. A todo esto, esa es la portada de mi nuevo libro, lo vengo a promocionarlo, pero acaba de salir, así que, o sea, acaba de salir la portada, el libro sale un par de meses más, y de alguna manera algo de lo que estamos conversando hoy día está contenido ahí, por lo menos en su primera parte conceptual. Entonces, dediquémosle la primera parte de esta conversación a esta precisión conceptual, entendiendo que la dimensión conceptual podría ser analíticamente distinta de la dimensión normativa. Me explico. Una cosa es lo que entendemos por los términos y otra cosa distinta es si los evaluamos como positivos o negativos. ¿Siguen? Una cosa es la dimensión conceptual, otra cosa es la dimensión normativa. ¿Vale? La dimensión conceptual es que tú y yo nos estamos entendiendo respecto del mismo fenómeno, ¿cierto? Si descriptivamente estamos de acuerdo en que estamos hablando de lo mismo o no. Y muchas veces las discrepancias en el debate público son conceptuales, mucho antes de que lleguemos a la discusión normativa, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hace un tiempo atrás se hablaba de lucro? Y había un grupo que pensaba que el lucro era la justa remuneración que uno obtenía, en cambio había otro grupo que pensaba que el lucro era una utilidad por sobre esa remuneración. Bueno, muchas veces el cortocircuito es conceptual y no necesariamente normativo. Yo por lo menos creo que en la teoría política es posible analíticamente distinguir ambas dimensiones. No todos creen que eso sea así. Nosotros, por ejemplo, Fernando Atria considera que no es posible hacer esa distinción, de que los términos necesariamente vienen cargados normativamente. Yo creo que analíticamente es posible hacer una distinción entre lo conceptual y lo normativo. Por lo menos esa va a ser la metodología que sirve de base a esta exposición. Entonces, conceptualmente, la tesis que yo voy a ofrecer es que populismo, para las distintas literaturas que hay disponibles, significa más o menos lo mismo. Creo que es un error sostener que la literatura no tiene ningún consenso respecto de lo que populismo es. Hay ciertas coordenadas, hay ciertos elementos bastante comunes en la literatura. Generalmente cuando uno habla de populismo se refiere a dos tipos de literatura. La literatura le voy a llamar liberal y la literatura que voy a llamar radical. ¿Vale?
La literatura liberal, inspirada un poco en la tradición de Rawls, Habermas y compañía, y la tradición más radical, inspirada en el trabajo de Laclau, Mouffe y compañía, ¿cierto? Generalmente, cuando uno lee populismo en la literatura liberal, se queda con la imagen de que es normativamente un fenómeno indeseable. Y generalmente, cuando uno lee populismo en la tradición radical, se queda con la sensación de que el populismo es un fenómeno bienvenido. ¿Cierto? Hace pocos años, de hecho, Chantal Mouffe sacó un libro que se llama Por un populismo de izquierda, llamando a recuperar el concepto, a robárselo, digamos, a aquellos que lo ocupan como un término de agravio y a rehabilitarlo en el debate público. Y muchos de los movimientos populistas de izquierda que tienen cierta cercanía con ese marco conceptual, ocupan populismo como, no como un término de agravio, sino como una insignia de honor. Entonces, piensen en Podemos. Errejón, uno de los líderes de Podemos, escribe sobre populismo en esta versión normativamente buena. Este es el populismo bueno. Syriza en Grecia, por ejemplo. Incluso en Chile, hace un tiempo atrás, me tocó presentar un libro de Cristóbal Rovira, probablemente el principal especialista que hay en Chile y en Latinoamérica sobre populismo, y estaba Beatriz Sánchez, y ella decía, bueno, si populismo es esto, yo me declaro populista. Y está bien, o sea, me parece que es una forma de sincerar los términos del debate. Lo interesante es que tanto la literatura liberal, que considera que el populismo es malo generalmente, y después voy a explicar por qué, y la literatura radical, que considera que el populismo es bueno, es decir, la discrepancia es normativa, hay cierto acuerdo conceptual respecto de qué es lo que es. ¿Me siguen la idea? O sea, a veces el desacuerdo es conceptual, a veces el desacuerdo es normativo. Mi tesis es que el desacuerdo, cuando uno se refiere a populismo, es principalmente normativo, pero no necesariamente conceptual. ¿Cuáles serían los elementos comunes que atraviesan tanto la literatura liberal, que considera que el populismo es malo, como la literatura radical, que considera que el populismo es bueno? ¿En qué sentido están de acuerdo en que el fenómeno es más o menos lo mismo? Yo identifico 3 coordenadas centrales. La primera coordenada, seguramente ustedes lo han escuchado hasta el cansancio, es esta idea de que el populismo es una narrativa que divide la sociedad en 2 bandos, ¿cierto? Moraliza el espectro político, dice que a un lado hay un pueblo virtuoso y al otro lado hay una élite corrupta, ¿cierto? La élite ha secuestrado las instituciones en su exclusivo beneficio, ¿cierto? Y el pueblo es capaz de decirle a la élite, es capaz de organizarse, es capaz de articularse frente a su oligarquía, limitar el poder de la oligarquía y recuperar el poder, ¿cierto? Dependiendo de cómo se le mire, para la literatura radical, esto es un fenómeno bienvenido, ¿cierto? Dependiendo de cómo se le mire, para la literatura liberal, esto es un fenómeno que trae una serie de problemas, ¿cierto? Pero en general, no hay una discrepancia central respecto a esa coordenada. Ustedes leen, por ejemplo, a Casmude o a Cristóbal Rovira como exponentes de la literatura más liberal, y todos les van a decir que el populismo es una especie de ideología delgada, un enfoque de los varios que hay, que divide a la sociedad entre pueblo y élite. La élite son los malos, el pueblo son los buenos. Corto. Entonces ustedes van a Laclau, probablemente el autor más influyente de la literatura radical, se van a encontrar de que la definición no es enteramente distinta, ¿cierto? El populismo, el momento populista es aquel en el cual distintos grupos que han sido sistemáticamente marginados, desplazados, oprimidos, cuyas demandas han sido sistemáticamente obstaculizadas por la élite, son capaces de encadenar sus demandas, que son diversas, y no necesariamente homogéneos, son diversas estas demandas, pero están destinadas a un antagonista común. El antagonista es el mismo. Y en ambos casos, lo reconoce desde la literatura radical a la literatura liberal, hay que dibujar una especie de frontera entre un ellos y un nosotros. Aquí la pregunta es, ¿hasta qué punto el ellos y nosotros es una relación de enemigos, amigo-enemigo, un poco siguiendo a Carl Schmitt? ¿O es, como dice Chantal Mouffe, solamente un agonismo, un conflicto que tiene, que representa la verdadera naturaleza de la política y no puede ser de otra forma?
pero no necesariamente llegamos a las manos, puede seguir siendo dentro del contexto democrático. Entonces, primera coordenada que me parece que es común, tanto en aquellos que creen que el populismo es bueno como aquellos que creen que el populismo es malo, se dan cuenta la discrepancia es normativa, no conceptual. Conceptualmente están de acuerdo en que consiste en dividir a la sociedad entre pueblo versus élite. Segunda coordenada común, segundo elemento común. Pareciera que tanto en la literatura radical como en la literatura liberal, de manera más o menos transversal, este elemento quizás no es tan predominante como el primero, pero se ha hecho muy común últimamente decir que el populismo es una reacción democrática ante la falta de democracia de las democracias liberales. Esto suena como un trabalengua. Lo repito para que se entienda. Es una reacción democrática, una respuesta democrática ante la falta de democracia de las democracias liberales. Si se fijan, en este concepto, el populismo no es antidemocrático. Es profundamente democrático. Es una exaltación democrática. Pero no es liberal. ¿Qué significa eso? Bueno, quizás habría que entrar a picar entonces en este matrimonio por conveniencia que llamado democracia liberal. ¿Qué es la democracia liberal? Porque hoy día está muy de moda decir que la democracia liberal está en crisis, ¿cierto? ¿Qué es la democracia liberal? Bueno, parte de la literatura considera de que estos son dos componentes cuya vocación podría entrar en tensión. La democracia se preocupa de que la voluntad del pueblo se exprese, igualdad de política, ¿cierto? Y generalmente es la mayoría la que decide cuál va a ser el curso del cuerpo político, y el liberalismo se preocupa de las libertades individuales y los derechos de las minorías, ¿cierto? Que no sean arrasados por la tiranía de la mayoría. Lo he escuchado absolutamente 1000 veces, ¿cierto? Desde Tocqueville y Mill en el siglo XIX hasta Hayek y Berlin en el siglo XX. Liberales de izquierda y liberales de derecha siempre han tenido este temor atávico a la tiranía de las mayorías, ¿cierto? Por lo tanto, uno podría decir de que el liberalismo, desde ese punto de vista, está concebido desde una perspectiva en tensión con la democracia. Y lo que llamamos democracia liberal es una especie de conquista histórica en el cual, como siempre, ambos cónyuges tuvieron que ceder. ¿Cómo se dice? ¿Cónyuge o cónyuge? Nunca supe eso. En clase de cónyuge. Bueno, como siempre, ambos cónyuges tuvieron que ceder, ¿cierto? El cónyuge democrático y el liberal dijeron, ok, si queremos seguir adelante en esta relación, que ha sido bastante fructífera y provechosa, ambos tenemos que ceder. Los demócratas tuvieron que aceptar que no todo estaba sometido a la voluntad popular, había ciertas áreas que quedaban vedadas para el veredicto de la mayoría, ¿cierto? Libertades individuales inviolables, ni aún a pretexto de beneficio colectivo. Y los liberales tuvieron que aceptar de que la conducción de los procesos políticos sería a través de la decisión de la mayoría. Bueno, según esta narrativa, que no es la única, hay algunos como Peña en Chile o Vargas Llosa afuera, que consideran de que hablar de democracia liberal, la de Urbinati, por ejemplo, es tautológico. Que en verdad no son dos fuerzas en tensión, sino que la democracia liberal sería una especie de estadio superior y natural, una evolución, una madurez del proceso democrático. Pero voy a dejar por ahora, entre paréntesis, esa teoría, y me voy a quedar con la idea de que es un matrimonio por conveniencia. Según esta teoría, en el último tiempo, sobre todo después de la caída del muro, el cónyuge liberal ya no escucha al cónyuge democrático. Y ha ido sustrayendo progresivamente una serie de decisiones que antes eran del pueblo y las ha ido depositando en manos de organismos no electos, foros multinacionales, comités de expertos, cortes constitucionales, ¿cierto? Y esto aplica para populismos de derecha y populismos de izquierda, ¿cierto? Desde el Brexit, populismo de derecha, take back control, danos el poder de vuelta, ¿cierto? Y piensen cómo comienza el estallido, con una decisión de un comité de expertos que no tiene accountability democrática. Entonces, desde este punto de vista, populismo sería una reacción democrática en el sentido que lo que quiere es erosionar los mecanismos contramayoritarios
y no electos del liberalismo para que el poder vuelva a recaer en el pueblo. Segunda coordenada. A los liberales eso les va a parecer mal, eso es normativo, y a los rusonianos eso les va a parecer bien, pero eso es normativo. Conceptualmente, parece que no está la discrepancia ahí. ¿Me siguen? Tercer elemento. El populismo es una crítica a la intermediación política. Algo, como esa película que se llama Lost in Translation, algo se pierde en la traducción, ¿cierto? Cuando la voluntad del pueblo trata de canalizarse a través de instituciones. Aquí estoy pensando por excelencia en los partidos políticos, congresos, partidos políticos, ¿cierto? Estructuras de intermediación en general. Cuando la voluntad del pueblo se canaliza a través de estructuras de intermediación, algo se pierde. Por lo tanto, el problema que tenemos es con una cierta forma de democracia representativa. Y de ahí la idea, que muchos consideran súper intuitiva, ¿cierto?, de que el populismo favorece formas de democracia directa, donde sea referéndums o maneras a través del cual el pueblo directamente pueda expresar su veredicto de tal manera de que no exista este espacio intermedio que muchas veces delibera a partir de ciertos presupuestos que son discutidos. Y voy a pasar rápidamente a eso. Bueno, si esto es el populismo, acabo de entregar 3 coordenadas, ¿cierto? Pueblo versus élite, democracia iliberal, pero democracia, y crítica a la intermediación política. La pregunta, o sea, el ejercicio intelectual al cual los invito es si es que ustedes ven que algunos de estos 3 elementos, si aceptan la premisa de que estas 3 coordenadas son centrales en la literatura sobre el populismo, la pregunta, o sea, la invitación es a que ustedes vean si el actual proceso constituyente o no presenta características que hagan relación a estos 3 elementos. ¿Me siguen? Y yo creo que no es tan difícil encontrarla. Cuando puse en Facebook el afiche de la actividad, un amigo mío que trabaja en el gobierno me dice, pero ¿cómo asocias el momento populista al momento constituyente? Dice, bueno, ¿por qué automáticamente estás presumiendo que mi visión es peyorativa, ¿cierto? Yo estoy diciendo que hay 3 elementos que conceptualmente no he hecho ningún juicio de valor. Pueblo versus élite, alguien que pertenece efectivamente al pueblo puede considerar que la lucha contra la élite es perfectamente legítima. La idea de democracia liberal, alguien que realmente cree que el liberalismo ha ido sustrayendo la voluntad del pueblo, puede considerar que es perfectamente legítimo. Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, dice orgullosamente que la suya es una democracia iliberal. O sea, es posible hacer una defensa normativa, digamos, ¿no? Quizás yo no la comparto, pero es posible hacerla. Y la crítica entre la mediación política, ¿para qué hablar, cierto? Muchos creen que hay que deshacerse de los partidos políticos y ocupar formas de democracia directa o plebiscitaria que manifiesten de mucho mejor manera la voluntad incontaminada del pueblo. Entonces, la invitación es a, desapasionadamente, porque este es un foro académico, ¿cierto? Sí, pensar si es que algunos de estos elementos descriptivos del populismo están presentes o no en la discusión constituyente. Y a mí me parece que están. No todos, pero algunos de estos elementos están presentes. De hecho, si ustedes le echan un vistazo a las propuestas de preámbulo que hay, yo diría que un 80% hacen referencia a pueblo versus élite. Están pensadas como una reivindicación histórica de grupos sistemáticamente desplazados por las élites. Y esta constitución sería entonces, de alguna manera, la revancha. Están pensadas en clave pueblo versus élite. La manera como convencionales tan respetables como Daza, por ejemplo, defendieron la eliminación del Senado, o en su momento, esto finalmente no ocurrió, la igualación de los partidos políticos a los movimientos, o el cambio en las atribuciones de la Corte Suprema y la creación de un sistema, de un Consejo de Justicia. Cuando alguien se oponía a estos cambios, el argumento preferido muchas veces era: los que se oponen son los miembros de la élite que no quieren perder privilegio. O sea, la estructura del argumento es populista, ¿se me entiende, no? La estructura del argumento es populista, insisto, no en un sentido normativo, no en un sentido peyorativo, en un sentido descriptivo la estructura del argumento es populista, porque se basa en que hay una distinción, ¿cierto?,
entre un pueblo, ¿cierto?, que tiene una interlocución legítima, y una élite que en cambio no la tendría. Segundo elemento. ¿Podría decirse que el actual momento constituyente y el texto de la próxima constitución, en el caso que gane el apruebo, es democrático pero no liberal? Es una muy interesante pregunta. Porque desde el punto de vista teórico, este proceso constituyente es una fantasía liberal. O sea, para cualquier contractualista, esto es lo más cerca que hemos estado de una especie de, no es una posición original rawlsiana, pero la idea de que todos juntos nos sentamos alrededor de la mesa y discutimos, todos valemos por uno, y discutimos cuáles van a ser los términos de nuestro acuerdo. ¿Cierto? Un poco lo que tú citabas, que era la fantasía que yo tenía cuando escribí ese libro hace unos años atrás. A mí me parecía, y en eso concuerdo con el profesor de la Universidad de Valparaíso, Luis Villavicencio, que el rechazo de entrada, cuando alguien decía el rechazo liberal, había algo como medio oximonórico, había un oximorón, porque en principio la invitación a construir las reglas del juego entre todos es una fantasía contractualista liberal. La pregunta es, ahora, en el contenido, no en el procedimiento, en el contenido, ¿se erosionan o no los pilares que para el liberalismo son centrales? Peso y contrapeso, Estado de Derecho, igualdad ante la ley, etc. Y ahí por supuesto que la respuesta es matizada. En algunas cosas sí, en otras no. Cada uno verá dónde le aprieta el zapato y qué cosas son las que finalmente más aún le afectan, ¿cierto? Pero es muy interesante, por ejemplo, cuando se discute de cómo se va a reformar la nueva Constitución, ¿cierto? Creo que se cayó finalmente la idea de que fuera por 4/7, solamente algunos artículos van a ser materia de reforma constitucional por 4/7 y los otros por mayoría simple. Si una constitución se puede reformar por mayoría simple, diría un constitucionalista liberal, ¿es realmente una constitución? O dicho de otra manera, creo que tenía aquí una cita que no la pude proyectar, pero me parece interesante. Este es de un constitucionalista, de un teórico político que se llama Alessandro Ferrara, que dice que la idea de estar constantemente reinterpretando los esenciales constitucionales a la luz de las preferencias contingentes del electorado, se manifiesta generalmente en la correlación de fuerzas del legislativo, dice que esa idea es self-defeating, como que se autoderrota, ¿cierto? Dice que un orden legal con una constitución que se adapta rápidamente a la orientación cambiante de la mayoría no es diferente de no tener ninguna constitución. Y Ferrara no es un tipo de izquierda, este es un tipo de derecha. Y Ferrara termina diciendo, el populismo nos lleva a una implícita deconstitucionalización o desconstitucionalización de nuestra democracia. Entonces es interesante que si es que efectivamente se queda esta norma de que gran parte de la Constitución se va a poder reformar por mayoría simple, uno podría decir legítimamente que se está desconstitucionalizando la Constitución. Y algunos aspectos no, el amplificar con 4/7 siguen siendo constitucionales en la medida que se reconoce, como lo sostiene el constitucionalismo liberal, que la Constitución no es lo mismo que cualquier ley. Que los cerrojos que se le ponen, conceptos tan cargados peyorativamente porque fueron contramayoritarios, hechos en dictadura, pero si una mayoría democrática decide resguardar ciertos principios y sostener que solamente pueden ser modificados por una supramayoría, parecido ser algo bastante liberal, eso hoy día está siendo desafiado por esta concepción populista, por así decirlo. ¿En qué sentido? En que el populismo lo que exige es que se manifieste la voluntad del pueblo, y la voluntad del pueblo se suele identificar a través del principio de la mayoría. Cualquier exigencia supramayoritaria es liberal pero no populista. Algo así. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, habría que examinar qué pasa con otros elementos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿es el fin del Senado, el fin de un contrapeso en el legislativo, una erosión de este principio de peso y contrapeso? ¿Es el fin del control preventivo del Tribunal Constitucional otro ejemplo?
Probablemente estas cosas son independientes del mérito de que nosotros encontremos que son pertinentes o no. De hecho, probablemente ya había mucha agua en la piscina para la eliminación del control preventivo. No lo estoy discutiendo y no estoy defendiendo. Estoy diciendo que si es que la orientación normativa del proceso constituyente es a erosionar los contrapesos y a erosionar los mecanismos supramayoritarios o contramayoritarios en la práctica, entonces pareciera que la orientación es más populista que liberal. ¿Lo siguen? En línea con la idea de democracia, pero no liberal. ¿Es democrático entonces? Muy democrático. Pero para un liberal, probablemente la erosión de estos contrapesos debería ser preocupante. ¿Cierto? Hay otro punto que me parece interesante conversar, que tiene que ver con la forma como se ha encarado el proceso. Yo diría que aquí se están enfrentando dos comprensiones de entender la herramienta constitucional. A la primera comprensión le voy a llamar consensual y a la segunda comprensión le voy a llamar adversarial. La primera comprensión, consensual, probablemente ustedes la relacionen con la tradición liberal, ¿cierto? La idea de la democracia deliberativa en Habermas, en Rawls, etc., ¿cierto? La idea de que somos capaces, esta como fantasía ilustrada kantiana, ¿cierto?, de repente pensarnos a nosotros mismos como abstraídos de nuestras circunstancias, pasiones e intereses, y desde ese punto de vista arquimídico, dibujar principios de justicia. Porque somos capaces de persuadirnos a través de un debate racional. La comprensión consensual es aquella que dice que la Constitución debiese ser un punto de encuentro, ¿cierto? La casa común, como se ha dicho tanto. Yo diría que esa comprensión ha sido derrotada, la comprensión consensual, frente a la concepción adversarial. ¿Cuál es la concepción adversarial? La que dice que esta idea de encontrar un acuerdo, un criterio racional, es chiva pelúa, una fantasía. Una fantasía tremendamente conveniente para las élites dominantes, ¿cierto? Que pasan de contrabando sus intereses, haciéndolos pasar por lo racional, ¿cierto? Fíjese que gran parte de la crítica del estallido y los años anteriores, ¿cierto? Las visiones más autoflagelantes de lo que ocurrió en la transición, atacan la democracia de los acuerdos, ¿cierto? Entonces lo que dice la concepción adversarial es: en la política, tú y yo no somos amigos, tenemos intereses contrapuestos, y la política es por esencia partisana. Esto es un conflicto, y es inescapable. Y por lo tanto, la legitimidad de la nueva norma no viene dada por el consenso. Porque ese consenso, que según tú, esta es la crítica que le hace, por ejemplo, Chantal Mouffe a Rawls y Habermas, según ustedes, este consenso sería de acuerdo a estos criterios racionales, donde somos capaces de persuadirnos en torno a razones que todos podamos compartir. Eso existe, dice Mouffe. En la práctica, por lo menos, no existe, ¿cierto? Como buena maquiaveliana, Mouffe cree en la veridad efectual de la cosa, en cómo realmente son las cosas en la práctica política. Así que, por lo tanto, la única manera de sincerar esto es reconocer que nuestras pasiones, nuestros intereses, nuestras trayectorias juegan un rol central. Y la legitimidad no se funda en el consenso. La legitimidad se funda en el poder. Y si yo tengo la correlación de fuerzas que me permite imponer mis términos, sobre esa correlación de fuerzas se va a imponer, se va a fundar la legitimidad. Es lo que algunos llaman agonismo, ¿cierto? Que no es lo mismo que antagonismo, ¿cierto? El agonismo es la versión democrática del antagonismo, ¿cierto? Entonces, mi impresión es que aquí hay otro elemento que hace ligeramente populista el proceso, que la concepción agonista, propia de la tradición populista radical, se ha impuesto por sobre la concepción consensual. ¿Me siguen? Que es más propia de la tradición liberal. No deja de haber una especie de ironía histórica acá, ¿no? Que sea la derecha y la centroizquierda la que defienda la concepción consensual, cuando durante décadas defendieron una constitución que impuso un modelo ideológico incluso a los gobiernos de izquierda, y que sea la izquierda, que durante muchos años habló de la casa común, la que ahora suscriba una concepción adversarial y agonista. O sea, no deja de haber una especie de agonía, de ironía histórica en eso, ¿cierto? De que sea justamente el grupo que no tenía ningún problema con que la Constitución
estableciera una especie de programa de gobierno y neutralizara la política, como decía Atria, no deja de ser irónico que esa misma derecha sea la que hoy día alegue que es la izquierda la que está imponiendo un programa político y neutralizando la política en la nueva Constitución, ¿cierto? Pero bueno, ironía histórica de lado, se entiende en qué sentido también entonces el proceso constituyente podría ser tributario de esta especie de clima populista, ¿cierto? Era varios elementos. La narrativa pueblo-elite, tremendamente instalada, de hecho probablemente va a ser unas narrativas de campaña de la prueba. Si tú estás por el rechazo, eres parte de los privilegiados de la élite que quiere defender sus privilegios, ¿cierto? Ya está más o menos un poco instalado en el ambiente. Segundo, esta idea de erosionar los mecanismos contramayoritarios. Tercero, esta comprensión agonista de la política versus una concepción más consensual propia de la tradición deliberativa liberal. Me parece que hay bastantes elementos como para decir, bueno, aquí tenemos una textura populista en el proceso constituyente. Pero como yo no lo estoy ocupando en términos peyorativos, sino que lo estoy ocupando en términos minimalistas, neutros, descriptivos, como le quieran llamar, ustedes juzgarán después si es que eso les parece bien o les parece mal, ¿cierto? Y aquí solamente para ser abogado del diablo, ¿habría sido legítima una nueva constitución sin una importante dosis de agonismo? Si hubiese sido interpretada como cachetas de payaso, donde todos piensan lo mismo y juegan con los mismos códigos de los 90, probablemente no. O sea, probablemente, parafraseando una vieja teleserie, sin agonismo no hay paraíso, ¿cierto? O sea, una cierta dimensión de agonismo parece que era necesaria. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que suscriben una concepción consensual? Estamos frente a un cambio, aquí los constitucionalistas saben mucho más que yo, estamos frente a un cambio entre constitucionalismo liberal hacia una especie de constitucionalismo populista. ¿Existe eso? Que es siempre interpretado en su mejor versión. Cuando yo digo, insisto, constitucionalismo populista no es peyorativo, es una forma de comprender el proceso en el cual la voluntad popular tiene que manifestarse de la forma menos constreñida posible, ¿cierto?, que reconoce la naturaleza adversarial de la política, etc. Es bien interesante, por ejemplo, que Chantal Mouffe, que reconoce explícitamente la naturaleza partisana de la política, incluso la discusión constituyente, se contrapone a lo que dice el presidente Boric, que dice que no quiere una constitución partisana. O sea, alguien podría decir que Boric está más de acuerdo con la concepción consensual que con la concepción agonista, ¿cierto? Pero ha sido claramente la concepción agonista la que se ha impuesto, a mi juicio. Una última reflexión que me parece que podría ser interesante. Mucha gente asume que en esta narrativa pueblo versus élite, el pueblo es homogéneo. No así la literatura radical, ¿cierto? La Clau dice que el pueblo encadena demandas que son diversas contra un antagonista común, pero esas demandas pueden ser muy diversas, ¿cierto? Fíjense en el estallido social, lo vamos a hablar después en la próxima charla, donde voy a conversar un poco del estallido social y populismo, pero las demandas pareciera que son muy diversas. Y en este caso son demandas muy identitarias, ¿cierto? Algo que también hemos escuchado hasta el cansancio. Llegó a Chile la política de las identidades. ¿Qué significa? Que lo que importa no es lo que yo digo, el argumento, digamos, despojado de mi trayectoria vital. Lo que importa es el grupo, la descripción, la trayectoria vital de un grupo que ha sido sistemáticamente o excluido o privilegiado. Hoy día en las universidades norteamericanas está muy de moda, como ustedes saben, la teoría interseccional, ¿cierto?, que establece que cada uno de nosotros carga ciertas identidades. Algunas de esas identidades son de privilegio, otras de esas identidades son de opresión. Cuando una persona acumula distintas identidades de opresión, es más oprimida que una que acumula menos identidades de opresión, y así sucesivamente, ¿cierto? Piñera, desde este punto de vista, es la quinta esencia del privilegio. Hombre blanco, heterosexual, católico, capitalino, millonario, o sea, no hay ningún eje en el que pueda aparecer, ¿cierto?, en el campo de los oprimidos, ¿cierto? Y por eso es tremendamente interesante la manera como se configuró la política identitaria con la narrativa populista. Yo creo que esto echa por tierra la teoría de que el pueblo es homogéneo. El pueblo no es homogéneo en la medida, creo yo, de que tú puedes construir algo así como un populismo interseccional.
Es decir, son las identidades oprimidas y aquellas que son capaces de acumular más rasgos identitarios oprimidos las que constituyen el pueblo. Y son las identidades privilegiadas y aquellas que son especialmente capaces de acumular más trayectorias identitarias privilegiadas las que son la élite. O sea, por así decirlo, si lo pudiéramos rankear, Piñera marca 100% en élite, ¿entiendes? Pero una mujer de derecha marca un poco menos porque al ser mujer pertenece a una identidad que ha sido sistemáticamente vulnerada, etc. La elección de Elisa Loncón como la primera presidenta de la convención me parece tremendamente simbólica desde ese punto de vista. Aquellos que pensábamos, ahora miro para atrás y digo, pero qué ilusos fuimos algunos que Arturo Esquella podía ser presidente de la convención, o sea, qué mundo. Hombre blanco, heterosexual, o sea, lo único como eje de opresión que tienes que es de Wanders, pero aparte de eso como que no hay ninguna otra manera en que pudiera. En cambio Elisa Loncón representa a los dos colectivos probablemente más desplazados, ¿cierto?, de la toma de decisiones, mujer, mapuche. Entonces, me parece que todavía hay mucho paño que cortar y mucho que analizar respecto de esta mezcla de la narrativa populista, pueblo versus élite, y la política de las identidades, donde lo más importante no es el argumento, sino es la vivencia de aquellos grupos que han sido marcados por la opresión, la marginalización, etc. Así que les dejo planteada la hipótesis. Si es que realmente ustedes compran intelectualmente, digamos, la tesis de que populismo tiene que ver con esas tres coordenadas, pueblo versus élite, democracia iliberal y crítica a la intermediación política, ¿de qué manera esos tres elementos pueden estar presentes en el proceso constituyente? Sumada a este cuarto elemento del agonismo, ¿cierto? De la forma de comprender la herramienta. Si ustedes creen que algunos de estos elementos están presentes en el proceso, entonces, que es lo más natural, ¿eh? Sería muy raro que un clima populista general no permee de alguna manera el proceso al cual da origen, ¿cierto? De hecho, sería particularmente extraño que no fuese así. Y hay una frase que me parece muy interesante del libro que acaba de sacar, sacó creo que fue la Alberto Hurtado, de Paul Kahn, una crítica al liberalismo. Se llama El liberalismo en su lugar. Paul Kahn dice, cuando los ciudadanos ya no pueden entender el derecho y las instituciones jurídicas como un orden que se han dado a sí mismos, el equilibrio se ha roto. Cuando los ciudadanos, insisto, no pueden entender el derecho y las instituciones jurídicas como un orden que se han dado a sí mismos, el equilibrio se ha roto. El derecho se ve ahora como algo que se nos ha hecho, más que como algo que hemos hecho juntos. Ese desequilibrio se traducirá en el espectro de acusaciones en contra de las élites jurídicas que vemos hoy en día, que son ingenuas, ignorantes, corruptas. La crítica que se le hace a los políticos. El populista, esto es Paul Kahn, dice, el populista, y no lo está tomando en sentido peyorativo, el populista argumentará que se debe renovar el derecho y que solo la comparecencia genuina del pueblo puede lograrlo. Esto, de hecho, quedaría mejor en el preámbulo que todas las propuestas que hay estado. Gracias. Muchas gracias, profesor Belolio. Para quienes deseen continuar esta interesante discusión con el doctor Belolio, están invitados por la Fundación para el Progreso a la actividad El Estallido Populista en Chile, hoy a las 19 horas en la sala 406 de esta sede. Para cerrar este acto, invitamos al escenario a la directora de carrera, profesora Gina Osorio Carvajal, a la directora académica, Lorena Lígual, y a nuestra vicerrectora de sede, para hacer entrega de un presente institucional y tomar las fotografías de rigor. No se pregunta. En fin.
Agradecemos la participación del público presente y los invitamos a participar en las próximas actividades de la carrera de Derecho. Sigan las redes sociales en Instagram y Facebook, Derecho USS Valdivia. Que tengan todos y todas una feliz tarde.